Ya, la clase anterior fue una clase de introducción, ¿no es cierto?, en la que vimos ciertos conceptos y principios fundamentales, entre los cuales encontramos el concepto de espacio, tiempo, fuerza y masa, que son los cuatro conceptos básicos de la mecánica, y los principios fundamentales que rigen la mecánica, que son las tres leyes de Newton, ¿verdad? La ley de gravitación universal, el, el principio de transmisibilidad y la ley del paralelogramo, ¿ya? También revisamos los sistemas de unidades, está el sistema internacional, que es el más común, el más conocido, y el sistema de uso inglés, ¿ya? Hoy vamos a comenzar con la primera unidad de la asignatura, que es sistemas equivalentes de fuerza. Ya, vamos a estar varias clases en esta unidad porque vamos a ir viendo, vamos a ir complejizando, ¿no es cierto?, los casos que vamos a ir viendo. Vamos a partir con partículas en el plano, después partículas en el espacio, y después ya vamos a pasar a cuerpos rígidos, cuerpos con dimensión, ¿ya? Por sistema equivalente, ya lo he nombrado, lo que queremos, lo que buscamos es encontrar un sistema de fuerzas simplificado, pero que siga representando el mismo efecto que el sistema original, ¿sí? En general yo tengo un cuerpo que está sometido a varias fuerzas y yo quiero encontrar un sistema equivalente de una sola fuerza que represente el mismo efecto que todas las fuerzas originales, ¿ya? Entonces, como dije, vamos a partir estudiando el caso más simple, que son partículas en el plano, ¿sí? Después vamos a pasar a partículas en el espacio, y después ya vamos a estudiar a cuerpos dimensionales, ¿cierto? Con dimensiones, en el plano también y en el espacio. Vamos a ver todos esos casos, así que eh, vamos a ver primero partículas. ¿Ya? A modo de introducción, como mencioné en primera instancia, vamos a estudiar, suponiendo que las fuerzas actúan sobre una única partícula, ¿cierto? Recordando que como partícula entendemos una cantidad de materia, ¿cierto? Identificada por una masa, no es verdad, concentrada en un punto único en el espacio, ¿ya? Es decir, no tiene dimensiones, es un único punto en el cual eh, actúan todas las fuerzas del sistema y toda la masa del sistema está concentrada en ese punto, ¿ya? Esto no significa, sin embargo, que el estudio se limitará a estudiar corpúsculos pequeños, es decir, partículas pequeñas, sino que vamos a idealizar casos, modelar casos en el que el tamaño y la forma del cuerpo, bajo consideración, no afectan significativamente la solución a la cual nosotros vamos a llegar. Es decir, que las dimensiones del cuerpo no son un factor relevante a la hora de estudiar el estado de reposo o de movimiento del cuerpo, ¿ya? Hay muchos problemas en ingeniería que eh, cumplen esta suposición, que es básicamente suponer que todas las fuerzas confluyen, ¿cierto?, en un solo punto. Por ejemplo, tenemos en la imagen un camión, ¿cierto?, que tiene una grúa acoplada y que está levantando un container, ¿sí? El gancho de la grúa, que es el punto que, ¿no es cierto?, une los cables, este de acá, puede ser perfectamente modelado como una partícula, ya que es posible suponer, sin perder precisión matemática o física, que las fuerzas que actúan en ese gancho confluyen en un solo punto, ¿sí? Y esas fuerzas son básicamente en este caso las tensiones de los cables que levantan el remolque más el cable que está conectado con la grúa hacia arriba, ¿sí? Tendríamos 5 fuerzas en ese sistema, los 5 cables, ¿sí? Son 4 hacia el contenedor y uno hacia la grúa hacia arriba. Y podríamos modelarlo perfectamente como que esos cinco cables confluyen en un punto, por lo tanto las tensiones que transmiten confluyen en ese punto y podemos modelarlo como una partícula, ¿ya? Entonces es importante considerar esto, no es que vamos a estudiar
partículas teóricas, ¿ya? Que pudiésemos encontrar en algún sitio, sino que son problemas de ingeniería que permiten suponer que las fuerzas son concurrentes. Ya concurrente es el término que ocupamos para identificar fuerzas que concurren en un solo punto. Ya. Recuerden que si alguien tiene consulta, puede usar el chat o puede levantar la mano. Ya, entonces, un poquito de memoria de lo que vimos la clase pasada. Vimos el concepto de... Se me cambió la diapo. Sí, vimos el concepto de fuerza. Dijimos que es la representación, ¿verdad?, de la acción de un cuerpo sobre otro. Cada vez que tenemos dos cuerpos en contacto, tenemos una fuerza entre medio. Esta puede ser ejercida a distancia o de manera directa y está caracterizada por un punto de aplicación. En este caso, como estamos estudiando partículas, ese punto de aplicación siempre va a ser la partícula, no existe otra posibilidad, así que es una simplificación al problema. La magnitud, que es el número de unidades que tiene la fuerza, la dirección, que está dada por una línea de acción, ¿cierto? Que es una línea infinita que pasa por el vector, y el sentido, que es hacia qué lado de esta línea infinita el vector apunta, ¿sí? Se indica por la flecha, y eso básicamente es lo relevante en cuanto a fuerzas, ¿sí? Luego vimos que es importante que lo recordemos porque vamos a hacer uso de esta ley en esta clase, que es la ley del paralelogramo, la cual, ¿cierto?, nos permite encontrar un sistema equivalente. ¿Sí? A partir de dos fuerzas nos permite encontrar un sistema equivalente formado por una fuerza. Esta ley establece que dos fuerzas que actúan sobre una partícula, en este ejemplo P y Q, actúan sobre la partícula A, pueden ser reemplazadas por una sola fuerza, llamada fuerza resultante, ¿sí? Que la vamos a denotar generalmente por la letra R. Y esta fuerza resultante se obtiene dibujando un paralelogramo, cuyos lados son P y Q, y trazando la diagonal, ¿cierto?, desde el punto inicial hasta el vértice extremo del paralelogramo. ¿Ya? Eso básicamente era la ley del paralelogramo. Esta ley tiene un corolario, ¿sí? Que es como un pequeño teorema que se deriva de la ley del paralelogramo, y es la regla del triángulo, ¿sí? Que es un método alternativo al que yo puedo recurrir a la hora de determinar la suma de dos fuerzas. Y consiste básicamente en dibujar únicamente la mitad del paralelogramo, ¿cierto? Entonces yo puedo determinar la suma de dos fuerzas de tal forma que la parte inicial de una fuerza coincida con la parte final de la otra fuerza, ¿sí? Es decir, poniendo los vectores uno después del otro, ¿cierto? Ambos actuaban sobre la partícula A en el ejemplo, nos quedamos con la fuerza P, y la fuerza Q la trasladamos, ¿no es cierto?, poniendo su parte inicial en la parte final del vector P, ¿ya? Tomando este punto como unión. Y luego la resultante, o la fuerza resultante, la vamos a encontrar, ¿cierto?, uniendo la parte inicial del primer vector, en este caso P, con la parte final del último vector, en este caso Q, ¿ya? Normalmente este método, esta regla del triángulo, es más práctica que la ley del paralelogramo, ¿ya? Es más fácil de utilizar porque me forma un triángulo, y nosotros sabemos que con el triángulo hay muchos teoremas matemáticos que podemos hacer para calcular cosas. Está todo lo que es la trigonometría, la ley del seno, la ley del coseno, la proporcionalidad de triángulos, etc. Entonces tenemos más herramientas para operar con esta regla que con el paralelogramo. Así que normalmente se utiliza esta, pero la ley del paralelogramo igual sigue siendo útil en algunos casos.
Ya, seguimos. Ahora, lo siguiente que nos interesa es encontrar ahora la resultante o la fuerza resultante de varias fuerzas concurrentes. ¿Sí? Recordemos que concurrentes es cuando las fuerzas concurren en un único punto. Entonces consideramos de nuevo la partícula A, sobre la que actúan varias fuerzas coplanares, ¿sí? Es decir, varias fuerzas que están contenidas en el mismo plano. Chicos, me disculpo un minutito, tengo algo que atender, me demoro 2 minutos. Ahora sí, disculpen la interrupción. Entonces ya encontramos dos métodos ciertos para sumar dos fuerzas, la ley del paralelogramo y la regla del triángulo, pero en general vamos a encontrar sistemas que estén afectos a más de dos fuerzas. Entonces tenemos que ver cuál es la metodología para sumar dichas fuerzas, ¿cierto? Entonces vamos a considerar de nuevo una partícula A. Tenemos varias fuerzas que son coplanares, es decir, que están en el mismo plano, y que son concurrentes porque actúan en el mismo punto, en este caso la partícula A. Eh, entonces, en el ejemplo tenemos las fuerzas P, Q y S que actúan en A y podemos sumarlas, ¿cierto? Primero sumando la fuerza P y Q, ¿cierto? Obtenemos la fuerza resultante R1, ¿cierto? Que representa a las fuerzas P y Q, ¿sí? Y luego a esa resultante le sumamos la fuerza S. Y así obtenemos la fuerza resultante final, que es la fuerza R, ¿sí? Esta suma sucesiva de fuerzas la podemos utilizar, o sea, la podemos realizar utilizando, mejor dicho, tanto la ley del paralelogramo como la regla del triángulo, ¿sí? Siendo de nuevo, repito, esta última la más práctica. Entonces, básicamente, sumar varias fuerzas consiste en ir sumando de a pares, ¿sí? Sumo la primera con la segunda, obtengo un resultado, y ese resultado le sumo la tercera y obtengo el resultado final, ¿sí? Este procedimiento se puede extender para la suma de un número mayor de fuerzas, ¿sí? Aplicando repetidamente la ley del paralelogramo o la regla del triángulo a pares sucesivos. O sea, yo puedo llegar a sumar n fuerzas cada vez aplicando la regla del triángulo entre dos, hasta que todo el sistema haya sido reemplazado por una sola fuerza. Eh, ya, ¿cuál es la gracia de esto? Es que si nos damos cuenta, nosotros podemos omitir la suma de las dos primeras fuerzas, es decir, la suma de P y Q, y sumar los tres vectores directamente, ¿sí? Como se muestra en la figura, lo que tendríamos que hacer para lograr ese objetivo es rearreglar el sistema de fuerzas que tengo, uniendo siempre la parte inicial del vector con la parte terminal o final del siguiente vector, y así hasta ordenarlos todos en cadena, ¿sí? Finalmente, la resultante, la fuerza resultante o la fuerza neta del sistema va a ser el vector que yo trazo al unir la parte inicial del de la primera fuerza con la parte terminal de la última fuerza. Y así obtengo la resultante del sistema R. Esta metodología se conoce como la regla del polígono para la suma de fuerzas, ¿sí? Es importante hacer énfasis en que esta fuerza R obtenida representa el mismo efecto que las tres fuerzas originales,
¿sí? Es decir, si esas tres fuerzas, por ejemplo, ocasionaban un movimiento acelerado hacia arriba y hacia la derecha, la fuerza R va a lograr por sí sola el mismo efecto que las fuerzas originales, con la misma aceleración, la misma dirección de movimiento, etc. También mencionar que es irrelevante si yo sumo primero P, Q y S, o sumo Q, P y S, ¿sí? La suma, el orden de los factores en este caso no altera la suma, ¿sí? Es conmutativa. Eh, para encontrar el valor numérico, ¿cierto? Acá estamos viendo, hemos visto de manera gráfica cómo encontrar la fuerza neta, pero para encontrar el valor numérico, que generalmente es lo que se requiere, eh, yo necesito encontrar tanto la magnitud como la dirección de la fuerza resultante. Conociendo las magnitudes y las direcciones de las fuerzas originales, normalmente es necesario, para lograr ese objetivo, recurrir a algún teorema de trigonometría. ¿Sí? Proseguimos entonces. Acá tenemos un ejemplo. Ya tenemos dos fuerzas P y Q que actúan sobre el perno A, la imagen de la derecha. Ya, y queremos determinar la fuerza resultante de ese sistema. ¿Ya? Queremos sumar esas dos fuerzas. ¿Cierto? Por ejemplo, acá el perno seguramente que es muy pequeño, entonces yo puedo suponer que es una partícula. ¿Ya? Suponer que las fuerzas actúan en el mismo punto y suponer también que las dimensiones del perno no van a afectar el resultado. ¿Ya? Entonces aplicamos la ley del triángulo. Aplicamos la ley del triángulo, como vemos en la imagen de la parte inferior izquierda, ordenando las fuerzas, ¿cierto? De tal manera que la fuerza Q la trasladamos y ponemos su parte inicial en la parte final de P, ¿sí? P, ¿no es cierto?, tiene una magnitud de 40 newtons, con una inclinación de 20 grados respecto a la horizontal, y Q tiene una magnitud de 60 newtons con una inclinación de 25 grados respecto a la primera fuerza, lo que da en total una inclinación de 45 grados respecto a la horizontal. Entonces, aplicamos la ley del triángulo, ¿cierto?, manteniendo las direcciones representadas por estos ángulos. Tenemos el ángulo de 20 grados, y lo pueden ver, y el ángulo de 25 grados, y formamos el triángulo que se ve en la figura. Si nosotros hiciéramos esto a escala con una regla y un compás para medir los ángulos y luego midiéramos la fuerza R, podríamos encontrar su valor de manera gráfica, ¿cierto? Pero nosotros queremos encontrarlo analíticamente, es decir, con números y teoremas matemáticos. Entonces, como en este caso conocemos dos lados, ¿cierto? Conocemos un lado que es P, el otro lado es Q, uno vale 40 newtons, el otro vale 60 newtons, ¿sí? Que son las magnitudes de las fuerzas. Podemos aplicar la ley de los cosenos, ¿ya? Para calcular la magnitud de la resultante, ¿sí? Si recuerdan, la ley de los cosenos dice que un lado del triángulo al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos dos veces la multiplicación de dichos lados por el coseno del ángulo que está entre medio, ¿sí? Ese ángulo de acá de 155 grados, que es el ángulo que está entre medio de los dos lados conocidos, P y Q. Ese ángulo se puede calcular, ¿cierto? Es 180 menos 25. Ya, entonces aplicamos la ley del coseno, tenemos que R cuadrado va a ser igual al primer lado, que es 40 newton, al cuadrado, más el segundo lado al cuadrado, menos dos veces la multiplicación de ambos lados, 40 newton por 60 newton, por el coseno del ángulo que hay entre medio. De esa manera, si yo hago el cálculo, la fuerza resultante me va a dar 97.73 newtons, ¿sí? Que sería el largo, ¿no es cierto?, del vector R.
Y luego, para obtener el ángulo, porque recordemos que una fuerza está caracterizada por tanto como una magnitud como por una dirección y sentido. O sea, en un problema en el que ustedes tengan que calcular una fuerza, no basta con decir la magnitud, ¿sí? La magnitud no me da cuenta completamente de la fuerza. También necesito especificar la dirección. Y para especificar la dirección necesito un ángulo. ¿Ya? Eso es muy importante. Cuando se enfrenten a un problema de este tipo, no basta con dar la magnitud, perdón. Tienen que dar también la dirección, y eso se logra mediante un ángulo. Entonces, para calcular el ángulo, en este caso, vamos a aplicar la ley de los senos, ¿cierto? Que dice básicamente que existe una proporcionalidad entre el seno de un ángulo y la magnitud del lado opuesto a dicho ángulo. Entonces, por ejemplo, tenemos que seno de A es proporcional con Q, ¿sí? Seno de A es el seno del ángulo que está en el vértice A, es proporcional al lado opuesto que es Q. ¿Sí? Lo mismo pasa con B. El seno de B, que es el seno del ángulo que hay en B, que es 155 grados, es proporcional al lado opuesto que es R, ¿sí? Que vale 97,73. Entonces tenemos una regla de proporcionalidad de 4 factores y ya conocemos 3. Podemos despejar seno de A. Despejamos y nos da 15,04 grados. Y de esa manera especificamos y damos cuenta completamente de la fuerza. ¿Sí? El ángulo que obtuvimos era el ángulo del vértice, ¿cierto? Voy a volver atrás un poco. El ángulo que hay acá. Entonces, para obtener el ángulo respecto a la horizontal, tenemos que sumarle estos 20 grados de acá. De esa manera tenemos que el ángulo de la fuerza resultante respecto a la horizontal es 20 grados más 15 grados, 35 grados. ¿Sí? Y podríamos dibujar la resultante que actúa sobre el perno con su magnitud, que es 97,74 newtons, y su dirección, que es 35,04 grados a partir de la horizontal. Acá hay unas pequeñas notas que básicamente es lo que les mencionaba, que una fuerza siempre debe ser caracterizada por medio de su módulo y de su dirección, la cual generalmente se especifica mediante un ángulo respecto a un eje fijo. No basta con calcular solo el módulo, ya que este por sí solo no identifica completamente la fuerza, ni da indicios suficientes para analizarle qué efectos pudiese tener, ¿sí? esa fuerza sobre el cuerpo. Entonces, también recordemos que esta fuerza resultante, con este módulo y esta dirección calculada, ejerce el mismo efecto que ejercían las dos fuerzas originales, P y Q, sobre el perno. ¿Hay alguna duda con el ejemplo? Básicamente acá encontramos los resultados utilizando la ley del coseno y del seno, que son dos leyes que me imagino que ustedes habrán visto en álgebra o en cálculo. Pero si no las recuerdan, es importante que las revisen. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna consulta? Ya, vamos a proseguir entonces. Ya, lo siguiente que vamos a revisar es la descomposición de una fuerza, que es el proceso inverso a sumar fuerza, ¿sí? Es decir, tenemos una fuerza inicial, F, actuando sobre una partícula, y nosotros queremos reemplazar esa fuerza por dos o más fuerzas que en conjunto tengan el mismo efecto que la fuerza original, ¿ya? Si antes sumábamos más de una fuerza y obteníamos una, ahora queremos hacer el proceso inverso. A partir de una, obtener dos o más fuerzas. Siempre que ambos sistemas, el inicial y el final,
representen el mismo efecto, es decir, que sean equivalentes. ¿Ya? Entonces, si yo realizo esto, encuentro dos o más fuerzas representativas que reciben el nombre de componente. Y el proceso de sustituir F por esas dos componentes se denomina descomposición. ¿Ya? Para cada fuerza F existe un número infinito de descomposiciones. ¿Sí? Por ejemplo, en la figura tenemos la fuerza F que fue descompuesta en la componente P y en la componente Q. ¿Sí? Sin embargo, esta no es la única posibilidad. Existe un número ilimitado de formas en las que yo puedo descomponer la fuerza F. ¿Ya? Generalmente la más común, ¿cierto?, es la descomposición rectangular, que yo descompongo la fuerza en las componentes en el eje X y en el eje Y. Pero eso lo vamos a ver enseguida. Generalmente en un problema es común que, por ejemplo, yo tengo la fuerza resultante y conozco una componente y necesito encontrar la segunda componente. ¿Ya? Con encontrar la segunda componente, yo me refiero a que necesitamos encontrar tanto su magnitud como su dirección. O también es común que conozco las líneas de acciones de las dos componentes, es decir, sus direcciones, y tengo que encontrar los dos módulos. ¿Ya? Cualquiera sea el caso, se tiene que aplicar la ley del paralelogramo para representar el sistema, o la regla del triángulo, y determinar la componente mediante trigonometría. Es básicamente el mismo problema que vimos anterior, pero en este caso los lados del triángulo que conocemos a un principio y los que tenemos que calcular cambian. Entonces vamos a ver un ejemplo igual, para que quede más claro. Tenemos como ejemplo una barcaza, ¿cierto?, que está siendo arrastrada por dos remolcaderos, ¿sí? Tenemos la barcaza en B y tenemos dos remolcaderos A y C, que están arrastrando la barcaza por medio de dos cables, ¿cierto? Imagínense que están en un río, ¿sí? Y estos dos botes están tirando de la barcaza de acá. Entonces sabemos que la resultante de las fuerzas ejercidas por los remolcaderos es una fuerza de 5.000 libras, estamos acá trabajando con sistema inglés, dirigida a lo largo del eje de la barcaza, ¿sí? Determine la tensión en cada una de las cuerdas, ¿sí? Entonces acá lo que sabemos, lo que nos dice el problema, es que estos dos botes están tirando de la barcaza y entre ambos generan una fuerza, perdón, entre ambos generan una fuerza que es igual a 5.000 libras y que va hacia a lo largo del eje de la barcaza. ¿Sí? Sabemos que entre ambos botes logran mover la barcaza hacia adelante con una fuerza de 5.000 libras. Eso es lo que nos está diciendo el problema. 5.000 libras. ¿Ya? Pero esa es la fuerza resultante. Es la fuerza que se logra en conjunto ambos botes. ¿Cuáles son las componentes o las fuerzas que yo al sumar obtengo esa resultante? Son las fuerzas que transmiten, ¿no es cierto?, los botes. Y esos botes transmiten esa fuerza a través del cable, ¿cierto? Porque están tirando de la barcaza por medio de un cable. Transmiten esa fuerza es una fuerza de tensión. Entonces sabemos que hay una fuerza que es transmitida por el bote en A, que va desde B hasta A, porque esa es la dirección del cable, y la otra fuerza que va desde B hasta C, que es la fuerza que ejerce el otro bote por medio del cable 2. ¿Sí? Son dos fuerzas de tensión. La tensión, recuerden que siempre tiene la misma dirección que el cable que la genera. Entonces, si el cable va de B hasta C, la fuerza de tensión que genera ese cable también va desde B hasta C. Ya, entonces, repito, sabemos que la resultante es de 5.000 libras,
¿sí? Y está dirigida a la derecha y que se origina como resultado de la suma vectorial de las dos tensiones, transmitidas por las cuerdas 1 y 2, ¿sí? Si ilustramos esta situación vectorialmente, aplicando la ley del paralelogramo, en el punto B tenemos que en el punto B, ¿cierto? Tenemos la tensión 1, ¿cierto? Tenemos la tensión 2, que están especificadas. No conocemos su magnitud, pero sí conocemos su dirección. Sabemos que la tensión se genera a 30 grados de la horizontal y que la tensión 2 se genera a menos 45 grados de la horizontal. Y que ambas juntas al sumar me da un vector de 500 libras hacia la derecha. Entonces puedo formar perfectamente este paralelogramo que está acá abajo. ¿Ya? Y de nuevo, aplico la ley de los senos a cualquiera de estos triángulos para calcular las tensiones, ¿sí? La ley de los senos, recordemos, proporcionalidad entre un lado del triángulo con el seno del ángulo opuesto. Entonces hay proporcionalidad entre T1 y el seno del ángulo opuesto. El ángulo opuesto es, ¿no es cierto?, 45 grados. Proporcionalidad entre T1 y el ángulo opuesto, ¿sí? Proporcionalidad entre T2 y el ángulo opuesto. Entonces T1 dividido en seno de 45 grados es igual a T2 por seno de 30, y también la resultante va a ser proporcional al seno del ángulo opuesto, que en este caso es 105, ¿cierto? Ese 105 es resultado de 180 menos 45 y menos 30. Entonces puedo despejar perfectamente acá ambas tensiones. La tensión 1 es de 3.660 libras y la tensión 2 es de 2.590 libras. Eso es básicamente el problema. Acá no especificamos la dirección porque la dirección ya la conocíamos de antemano, sino que teníamos que calcular únicamente las magnitudes. Si se fijan, el problema es parecido al anterior. Son 5.000 libras. 5.000 libras. Sí, acá hay un pequeño error. Muchas gracias. Sí, acá lo voy a cambiar en la diapo antes de subirla. Pero son 5.000 libras. Esto de acá está mal. No son 500, son 5.000. Ya. 5.000 libras. ¿Ya? ¿Hay alguna otra duda? Ya. Entonces, lo último que tenemos que ver hoy día son las componentes rectangulares. ¿Ya? Ya vimos que una descomposición tiene infinitas posibilidades, ¿sí? Una fuerza se puede descomponer en un número infinito de pares de componentes. Sin embargo, se encontrará que en muchos casos es conveniente, ¿cierto?, que una fuerza se descomponga en dos componentes perpendiculares entre sí. ¿Sí? Y esas fuerzas se conocen como fuerzas rectangulares, ¿sí? O sea, componentes rectangulares, que es cuando realizamos la típica descomposición en el eje X y en el eje Y. Por ejemplo, en la figura tenemos una fuerza F que ha sido descompuesta, ¿cierto?, en su componente Fx, que está a lo largo del eje X, y Fi, que está a lo largo del eje Y, ¿cierto? Entonces ahora el paralelogramo que se logra dibujar para obtener estas componentes es un rectángulo, o un cuadrado si es que ambas son iguales. Y por lo tanto Fx y Fi son componentes rectangulares, ¿sí? Porque forman un ángulo de 90 grados entre ambos, ¿sí? En este caso Fi y Fx son vectores, ¿sí? Pues especifican dirección y sentido, por lo que se les suele denominar a estas componentes como componentes vectoriales, ¿ya?
Y resulta, ¿cierto?, evidente que la ecuación vectorial que relaciona estas tres fuerzas es que la fuerza F es igual a la suma de sus componentes, Fx más Fi, teniendo en cuenta que esto acá es una suma vectorial de fuerzas, ¿sí? No una suma algebraica. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo acá es que realizamos la descomposición de la fuerza F en componentes que son perpendiculares entre sí, ¿sí? Lo cual nos ofrece muchas ventajas. Entonces, para poder realizar esta descomposición y poder escribir vectorialmente un vector, vamos a definir lo que son los vectores unitarios, ¿ya? Los vectores unitarios son dos vectores de magnitud, como el nombre lo dice, unitaria, es decir, magnitud 1, dirigidos respectivamente a lo largo de las direcciones positivas de los ejes X, y, los cuales se denotan respectivamente por Y tongo y J tongo, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que los vectores unitarios son vectores de magnitud 1 que están dirigidos a lo largo de los ejes coordenados. Y tongo va a estar dirigido a lo largo del eje X y J tongo va a estar dirigido a lo largo del eje Y. ¿Ya? Lo importante es identificar que cada uno tiene magnitud 1. ¿Cuál es la gracia de estos vectores? La gracia es que estos vectores nos permiten expresar las componentes rectangulares de Fx y Fi de la fuerza F respectivamente, multiplicando estos vectores unitarios por las componentes escalares de F. Ya las componentes escalares son las magnitudes de las componentes, sin dirección. Entonces, yo puedo expresar que Fx, ¿cierto?, es igual a la magnitud de Fx por el vector unitario y tongo. ¿Sí? Lo mismo con Fi. Fi es igual a la magnitud de Fi por J tongo. En el fondo lo que hace el vector unitario es direccionarme una magnitud en una dirección. ¿Sí? Entonces, Fx y Fi, fíjense que sin negrita, recuerden que cuando están en negrita las variables son vectores. Es como si tuviera el vectorcito en la flecha arriba. ¿Sí? Son escalares, pues se especifican solo magnitud, por lo que se les suele denominar componentes escalares. De esta manera yo puedo escribir la fuerza F como Fx en Y tongo más Fi en J tongo. Entonces yo, cualquier fuerza, mediante los vectores unitarios, yo puedo expresarla como tantas unidades en la dirección de Y tongo más tantas unidades en la dirección de J tongo. ¿Sí? Esa es la gracia de los vectores unitarios, que yo puedo multiplicar una magnitud por el vector unitario y el vector unitario lo que va a hacer es direccionar esa magnitud, o sea, darle una dirección. Y me permite eso, por supuesto, escribir un vector mediante una expresión de este tipo, que es muy conveniente. ¿Ya? Eh, entonces vamos a denotar f como la magnitud de f, del vector f, y como teta por el ángulo entre f y el eje x, medido en sentido contrario a las manecillas del reloj, a partir de la dirección positiva del eje x, o sea, este ángulo que está acá abajo, y vamos a definir las componentes escalares por medio de las definiciones trigonométricas simples. ¿Sí? Podemos ver que fx va a ser igual a f coseno de teta, y fi va a ser a f igual a f seno de teta. ¿Sí? Esta es la descomposición regular, ¿cierto?, con la que se trabaja comúnmente, que es descomponer la fuerza por medio de el coseno y el seno del ángulo. Esto no es nada nuevo para ustedes, así que no es para nada complicado. Entonces, también puede darse el caso de que conozcamos las componentes y quisiéramos calcular el ángulo, que se calcula mediante la tangente, y también la magnitud, ¿cierto? Si conocemos las componentes, la podemos calcular empleando el teorema de Pitágoras. ¿Sí?
Esas cuatro son más o menos las identidades que relacionan la magnitud de la fuerza, el ángulo que forma con el eje X y las dos componentes. Entonces yo puedo conocer, por ejemplo, la magnitud y el ángulo, determinar las componentes, o puedo conocer las componentes y determinar el ángulo y también la magnitud de la fuerza. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Tenemos una fuerza de 800 newton que se ejerce sobre el perno A, como se muestra en la figura, ¿cierto? Con un ángulo de 35 grados, ¿cierto? Medido desde la horizontal, pero desde la parte negativa del eje X, en sentido de las manecillas del reloj, horario, 35 grados. La magnitud es de 800 newton. Y queremos determinar las componentes horizontal y vertical de la fuerza. Ya, acá tenemos dos caminos. El primero es utilizar la definición que vimos en la diapo anterior, que son estas dos, pero para estas definiciones que son generales, que las pueden aplicar con cualquier fuerza, necesitamos este ángulo en específico, que es el ángulo que se forma, ¿cierto? Con el eje X medido en sentido contrario a las manecillas del reloj y a partir de la dirección positiva, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de ocupar estas definiciones? Que no me tengo que preocupar de los signos, ¿sí? Entonces, si yo calculo ese ángulo, me doy cuenta de que sería igual a, ¿no es cierto?, 35 menos 145. O sea, perdón, 180 menos 35 me da 145. De esa manera encuentro el ángulo de la fuerza respecto al eje X en dirección antihoraria y a partir de la porción positiva del eje X. Entonces yo puedo aplicar de esa manera la definición que vimos anterior. F coseno de teta y F seno de teta. 800 newton coseno de 145 newton, 45 grados, perdón, me da menos 655 newton. La gracia, como les dije, es que esta definición me otorga el signo automático. ¿Sí? Si ustedes ponen esto en la calculadora, les va a dar menos 655, ¿ya? O sea, el signo va a salir solo. A eso es lo que me refiero. Pero tuvimos que darnos el trabajo extra de calcular este ángulo de 145, porque el problema me da el ángulo de 35. Y podemos ver claramente que el signo está correcto, porque fx, lógicamente, que va a ir hacia la izquierda, ¿sí? Luego, f seno de 145 me da 459 y me da positivo porque va hacia arriba. Ya, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es inspeccionar, ¿no es cierto?, de manera visual, los signos y ocupar el ángulo de 35. Entonces, si ocupamos el ángulo de 35, tenemos que, en la formulación de la componente, tenemos que incluir manualmente el signo menos, ¿sí? Porque 800 coseno de 35 me va a dar 655 newton a secas, sin el signo menos. Entonces, para que me dé un resultado coherente y correcto, tengo que anteponer el signo menos, ¿sí? Inspeccionando visualmente que la componente va hacia la izquierda, lo cual por lo demás tampoco tiene ninguna dificultad. Lo mismo con FI. Ocupo la definición 800 newton, seno de 35, y inspecciono también visualmente que esa fuerza va dirigida hacia arriba. Y me da 459 newtons positivos. Cualquiera de los dos caminos es correcto. Ya queda a juicio de cada uno cuál es más fácil. Ambos son relativamente sencillos. Generalmente la segunda forma es la que se utiliza más porque no tiene ninguna dificultad ver si el vector va hacia la izquierda o hacia la derecha.
De esta forma, finalmente yo puedo escribir en notación vectorial el vector fuerza F, ¿cierto? Lo puedo escribir como menos 655 newtons en Itongo más 459 newtons en J-tongo. Esto de acá es lo que se denomina como notación vectorial. ¿Hay alguna duda? Entonces, hoy día vimos la regla del triángulo, vimos la suma de tres o más fuerzas mediante la regla del polígono, vimos un ejemplo de suma de fuerzas mediante la regla del triángulo, ocupando la ley del seno y coseno, ¿ya? Tuvimos que recurrir a esas leyes porque todavía no éramos capaces de realizar esta descomposición. Ya vamos a ver la próxima clase que la gracia de esta descomposición rectangular es que me permite sumar analíticamente mucho más fácil un sistema de fuerza. ¿Ya? Luego vimos la descomposición en general, no necesariamente rectangular, y luego terminamos viendo la descomposición rectangular, que la gracia es que descompongo en vectores que son perpendiculares entre sí. Así que eso es todo por hoy. Si alguien tiene alguna duda, este es el momento. Ya, por lo demás mencionarles que ahora, terminando la clase, sí, a ver, un compañero tiene una duda respecto al teorema del seno, al parecer. Sí, da lo mismo. Eh, Pregunta si en el teorema del seno, en la fracción, ¿cierto?, de proporcionalidad que se genera, da lo mismo poner el seno del ángulo arriba en el numerador y poner la magnitud o el lado opuesto en el denominador o al revés. Sí, eso da lo mismo siempre y cuando se mantenga un orden entre, ¿no es cierto?, todos los lados y todos los ángulos. Si todos los ángulos van en el numerador, en las demás fracciones tiene que repetirse dicha regla, ¿cierto? O todos los ángulos en el numerador o todos los ángulos en el denominador. ¿Ya? Eso. Por lo demás, mencionarles que voy a hacer el grupo en Slack ahora terminando la clase, así que en los próximos minutos les va a llegar una invitación al correo para que se puedan unir. El grupo lo vamos a utilizar para agilizar la comunicación. Voy a estar yo, va a estar el ayudante, así que estén atentos a sus correos. Creo que la invitación dura 24 horas, así que para que la acepten y se unan. Eh, entonces, en el grupo de Slack es para que ustedes puedan hacer consultas tanto de materia o de la organización, ¿cierto?, del ramo. Pero sí es importante mencionarles que las consultas, por favor, las hagan en horarios pertinentes, o sea, el día de semana, eh, lunes a viernes, entre 8:30 de la mañana a 6 de la tarde, más o menos. Si hacen preguntas fuera de ese horario, lo más probable es que se les responda al día siguiente. Ejercicio, les voy a subir una guía de ejercicios que preparó el ayudante para esta semana. Hay una guía con ejercicios propuestos y una guía con ejercicios resueltos, ¿ya? La voy a subir en los próximos días y también voy a buscar bibliografía para que ustedes puedan encontrar, voy a buscar bibliografía en la biblioteca virtual de la universidad para que ustedes puedan sacar ejercicios de ahí si es que quieren estudiar más en profundidad. Y también recuerden que esta semana tenemos una actividad final que va a ser el día jueves, ¿ya? Tenemos la clase el miércoles, entonces el día jueves va a haber una actividad en campus virtual. Esa actividad por esta semana no va a ser con nota, pero sí se va a tomar participación, ¿ya?
Recuerden que la participación al final también, la asistencia a esas actividades es una nota acumulativa. Va a estar disponible en la mañana hasta la tarde. Yo creo que va a estar disponible unas 12 horas para que la realicen en el horario que ustedes estimen pertinente. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda? Va a ser una actividad corta, de todas maneras no les va a tomar más de media hora o a lo más una hora. Va a ser un ejercicio seguramente de lo que vimos acá y de lo que vamos a ver el miércoles. ¿Ya? Bueno chicos, un gusto haber compartido virtualmente con ustedes esta mañana de día lunes. Espero que tengan una muy buena semana y nos vemos el miércoles a las 2:30. Chao, que les vaya bien. Bye. Chao, muchachos y muchachas.